Hoy en Vive Consciente hablamos del desarrollo de la inteligencia según la psicología genética de Jean Piaget. En este video vamos a hablar del desarrollo de la inteligencia de acuerdo a la psicología genética fundada por Jean Piaget. Hablamos de genética no en relación a los genes, sino en relación a la génesis, al origen. Lo que Piaget se propone investigar es cómo la inteligencia se va desarrollando a lo largo de la vida y para eso tiene que ir a sus orígenes, a la génesis. Recordemos que Piaget era biólogo y sus bases naturalistas son también las que se van a volcar en su teoría. Como su intención es conocer cómo un sujeto pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, tiene que ir a buscar al nacimiento la evolución de la inteligencia para saber cómo es que se va progresando en los aprendizajes a lo largo de la vida. Así que él, como psicólogo con una base kantiana, va a tomar algunos conceptos de Kant. Por ejemplo, el concepto de innato. Esto de considerar que hay aspectos que nacen con nosotros y en base a los cuales después se va a ir desarrollando todo lo que viene después del nacimiento. Otro concepto importante de Kant, que toma también Piaget, es el de los fenómenos y su representación. Para Kant, no conocemos los fenómenos en sí, la realidad en sí, sino la representación que nuestra mente crea de esos fenómenos. Este concepto también es tomado por Freud, otro psicólogo que crea el psicoanálisis. Tenemos videos en el canal al respecto de su teoría. Pero Piaget, que mira el desarrollo de la inteligencia, considera que con la estructura de la inteligencia que tenemos en un determinado momento es con la cual conocemos al mundo, por la cual la representación que nos creamos del mundo no es igual en cada momento de la vida. Y esto es claro de comprobar cuando entendemos, por ejemplo, que un niño pequeño ve distorsionado un fenómeno que los adultos, con una inteligencia más avanzada en el desarrollo, podemos ver de otra forma. Entonces Piaget va a decir que en el nacimiento el sujeto ya cuenta con aspectos innatos. Uno de ellos, que coincide con Freud, son los reflejos. Imposible negar que un bebé nace con reflejos. De hecho, si naciera sin reflejos no podría vivir. Pero Piaget se diferencia de Freud, que habla de como innata de la pulsión de autoconservación, porque él mira otra área de la vida. Freud mira el desarrollo psicosexual, el desarrollo libidinal, pero Piaget mira el desarrollo de la inteligencia. Entonces, ambos están mirando un objeto desde un ángulo diferente, por eso es interesante e importante que podamos complementar las dos teorías si queremos entender de manera más completa el desarrollo de un sujeto. Uno nos aporta una mirada y el otro nos aporta otra, y las dos son importantes para entender al sujeto de forma integral, y vamos a tener que sumar muchos autores más. Pero en este caso vamos a detenernos a hablar de Piaget y cómo él, mirando el avance de la inteligencia a lo largo de la vida, va a decir que para poder ir desarrollando estructuras cada vez más inteligentes, el sujeto también cuenta con algo innato, que son las invariantes funcionales. Y acá toma términos desde el área de la biología. Entonces va a decir que las invariantes funcionales son formas de funcionar que tiene la mente para poder conocer a los objetos. Las llama invariantes porque no varían. A lo largo de toda la vida mantenemos estas funciones, estas invariantes funcionales, y las vamos utilizando para acercarnos a los nuevos conocimientos. ¿Cuáles son estas invariantes funcionales? Estas funciones que no varían a lo largo de toda la vida son la asimilación y la acomodación. Vamos a explicar cada una para que se puedan entender con claridad. La asimilación es la capacidad de hacer similar a mí lo que tomo del mundo exterior. Yo
absorbo algo que está en mi medio ambiente y lo transformo en algo similar a mi estructura. Es decir, lo amoldo a mí. Esto claramente se puede evidenciar con el alimento, desde el ámbito más biológico, pero también lo podemos trasladar al ámbito psicológico. Desde el ámbito biológico, si decimos que comemos un determinado alimento, una fruta, una verdura o lo que sea, cuando entra a nuestro organismo realiza todo un proceso de desarmado de ese alimento y lo convierte en sustancias, componentes de su propio organismo. Se transformará en sangre, en hueso, en músculo, en grasa, en las distintas estructuras que componen nuestro cuerpo. Ese es el proceso de asimilación. Cuando yo asimilo un aprendizaje, un contenido, un conocimiento nuevo, lo tengo que incorporar a la estructura de conocimientos que yo ya tengo. Si aprendo algo nuevo sobre el área de matemática, por ejemplo, la operación de la multiplicación, yo necesito esa operación que estoy aprendiendo nueva, incorporarla a los conocimientos que ya tengo sobre los números. De hecho, si no conociera los números, no podría comprender la multiplicación. Es necesario ese conocimiento previo al cual este conocimiento nuevo se va a amoldar. Y esto nos lleva a pensar que ningún sujeto aprende de la misma manera un mismo contenido porque su base de conocimientos previos tampoco es idéntica. Todos tenemos conocimientos que nos son propios, diferentes a los de los demás, y cuando incorporamos algo nuevo, lo hacemos de alguna manera deformándolo a nuestra estructura, asimilándolo, haciéndolo similar a nosotros. El otro proceso, que es la acomodación, consiste en, por el contrario, nosotros amoldarnos a lo que viene del exterior, amoldarnos a los conocimientos que están afuera. Es decir, que ahí nosotros nos hacemos similar al contexto. Por eso decimos que es una acomodación. El sujeto se acomoda, se amolda a lo que está en el mundo exterior. Si lo consideramos en lo que hablábamos de la alimentación, incorporar al organismo determinado tipo de alimento hace que nos volvamos similar a ese tipo de alimentos. Si como grasa, todo el tiempo como grasa, seguramente mi cuerpo acumulará grasa y me volveré similar a aquello que estoy comiendo. Pero en el aprendizaje el sujeto se va acomodando, amoldando, de la misma manera que un camaleón va cambiando de color de acuerdo a la situación en la que se encuentre. El sujeto también va acomodándose a lo que viene del entorno para poder obtener una adaptación al entorno. Por eso decimos que el interjuego entre asimilación y acomodación da como resultado la adaptación al entorno. ¿Para qué asimila y acomoda un sujeto? Para adaptarse al entorno en el que vive. Yo necesito acomodarme. Puedo de alguna manera modificar lo que aprendo de acuerdo a mi estructura, pero tampoco lo puedo deformar a tal punto que deje de ser el objeto que era. Esto tiene que estar equilibrado. Yo además tengo que amoldarme a las características de ese conocimiento. Yo no puedo realizar la multiplicación como a mí se me ocurre, sino que tengo que seguir ciertas pautas que vienen del exterior y que yo tengo que acomodarme a ellas para poder realizar una operación de multiplicación de manera correcta. Este interjuego entre el objeto de conocimiento y el sujeto, Piaget lo llama una relación dialéctica. ¿Por qué? Porque se da un diálogo de ida y vuelta, producto de la asimilación y la acomodación. Hay una transformación del objeto de conocimiento, pero a la vez hay una transformación del sujeto que conoce a ese objeto. Esto tiene que ver también con lo cultural. La cultura va siendo modificada por los sujetos que le aportan su impronta y sus características, pero también los sujetos nos modificamos en relación del contexto en el cual vivimos. No es lo mismo nacer en Oriente que nacer en Occidente, no es lo mismo nacer en el siglo XX que nacer en el siglo XVIII. La forma de adaptarnos a ese entorno en el cual nos tocó nacer es diferente de acuerdo al entorno en el que estemos. Por eso decimos que estas dos fuerzas de asimilación y acomodación deben estar equilibradas. No es fácil de conseguir el equilibrio en la vida, nunca, en ningún aspecto. En base a estas invariantes funcionales, dice Piaget que el sujeto, desde el momento en que nace, empieza a construir estructuras de inteligencia que sí son variables
y que van variando de acuerdo al momento del desarrollo en función de desequilibrios. Es decir, si yo asimilando y acomodando un saber, un conocimiento del entorno, logro la adaptación al medio en el que estoy, mantengo mi estructura de la inteligencia. Cuando asimilando y acomodando nuevos conocimientos, yo no logro dar una respuesta adaptativa a mi entorno y entro en desequilibrio con el entorno, necesito progresar en el desarrollo de mi inteligencia hacia una estructura superadora que me permita recuperar esa adaptación perdida, ese equilibrio perdido con el entorno. Podríamos poner como ejemplo a un niño que tiene en un determinado periodo de su desarrollo una explicación para algún fenómeno y que luego, cuando empieza a avanzar en su desarrollo, encuentra que esa respuesta ya no es satisfactoria, no le permite responder al entorno de manera adaptativa. Entonces necesita reorganizar su estructura, modificarla y hacerla más compleja para poder dar una respuesta. Si pensamos en un niño que está aprendiendo a leer y escribir, hay un momento del aprendizaje de la lectoescritura en la que los niños desarrollan una hipótesis, una idea conocida como silábica, donde creen que cada sílaba de una palabra se puede representar con una letra. Entonces escriben palabras completas colocando, por ejemplo, solamente las vocales. Y el niño, momentáneamente, en su estructura de la inteligencia, se encuentra satisfecho con esa respuesta, hasta que empieza a encontrar situaciones que lo desequilibran y que no puede responder con la hipótesis que manejaba. Esto mismo es lo que le pasa a un científico. El científico va avanzando por desequilibrios. Cuando su teoría explicativa de algo empieza a tener fallas, no empieza a poder dar cuenta de lo que sucede en la realidad, necesita armar nuevas hipótesis y verificarlas, y así es como va avanzando el conocimiento científico. Piaget, como científico, hace una comparación del desarrollo de los niños con el conocimiento científico. El niño trabaja como un científico en esto de crear nuevas hipótesis y verificarlas y seguir progresando en su desarrollo. Y también hace una comparación con la humanidad. Él, en las etapas del desarrollo que vamos a ir viendo que describe, compara también a la humanidad a lo largo de la historia, cómo fue avanzando en su forma de entender el mundo y progresando desde conocimientos más básicos a conocimientos más complejos. Desde la forma de entender el mundo en la edad antigua, por ejemplo, a la forma de entender el mundo en el día de hoy, ha habido avances que han hecho que muchas cosas se vean de forma diferente. Bueno, volviendo al ejemplo de la lectoescritura, un niño que escribe de manera silábica, por ejemplo, utilizando las vocales, si yo le digo que escriba Paloma, probablemente escriba la vocal de cada sílaba, la A, la O y la A, y se sienta satisfecho con esa escritura, aunque no sea correcta. Por eso no sirve tampoco corregirlo, sino ayudarlo a entrar en conflicto cognitivo, en ayudarlo a ponerse en desequilibrio con esa respuesta. Una forma posible sería pedirle que escriba dos palabras diferentes que tengan las mismas vocales en el mismo orden. Si yo le digo, escribí maleta y escribí paleta, cuando ponga A, E, A para las dos palabras, solo va a entrar en conflicto, porque también otra hipótesis que los niños manejan antes de aprender a leer y escribir de manera convencional es que las mismas palabras no se pueden escribir con las mismas letras, porque si son palabras diferentes, llevan distintas letras. Cuando lo someto a escribir con una hipótesis silábica dos palabras que tienen las mismas vocales, el niño entra en conflicto y es muy lindo ver cómo un científico, cuando le falla el experimento, abre los ojos grandes y mira como diciendo, ¿y ahora qué hago? Bueno, es el momento de que esa estructura entre en desequilibrio para dar paso a una estructura mayor, superadora, que otorgue un nuevo equilibrio a la escritura. Probablemente no pase directamente a escribir alfabéticamente como escribimos las personas cuando escribimos de manera convencional, pero sí por ahí va a entender que en algunas sílabas va a tener que poner alguna letra más y ahí ya fue avanzando
para luego posteriormente llegar a las escrituras alfabéticas. Es todo un proceso que nosotros con nuestra mirada de adultos lo vemos sencillo, pero para los niños es absolutamente complejo y lleva un montón de trabajo. Por eso es importante valorar los avances que se van viendo en el desarrollo de la inteligencia. Entonces Piaget va a decir, ¿cuál es la primera estructura de la inteligencia? Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, la estructura de la inteligencia es sensorio-motora. ¿Cómo aprende el niño? Con los sentidos y con sus movimientos. Piensen en un bebé recién nacido y piensen en un niño de 2 años, como en ese periodo el niño logra la posición de bipedestación, se pone de pie, camina, aprende a dominar sus manos, empieza a dominar sus pies, hasta empieza a controlar esfínteres, puede diferenciar texturas, temperaturas al tocar objetos, progresa desde lo táctil, desde lo visual, desde lo auditivo, va realizando aprendizajes gracias a los sentidos y a la posibilidad que el cuerpo le va brindando de moverse. Pero esto no queda acá, sino que alrededor de los 2 años aparece un cambio fundamental en la forma de entender el mundo de un niño. Si miran el video de psicoanálisis van a ver que ahí hablamos en este periodo del desarrollo. Verán también cómo las edades coinciden entre la teoría freudiana y la teoría piagetiana, que se pasa del cachorro humano al sujeto. ¿Qué es lo que diferencia a un animal de una persona? Es la función simbólica, que es la capacidad de representar una cosa con otra. El animal es literal, no puede representar. El ser humano tiene la capacidad de representar una cosa con otra. Por ejemplo, cuando el niño representa un caballo con un palo de escoba. Sabe que lo que está montando no es un caballo, es un palo de escoba, pero el palo está representando al caballo. Ningún animal realiza este tipo de comportamiento representativo. Es propio del ser humano y nos diferencia del animal. Por eso decimos que cuando un niño adquiere, alrededor de los 2 años, empieza a adquirir la función simbólica, que en realidad empieza desde antes ya, es todo un proceso de construcción de esta función. Ahí el niño tiene un tipo de inteligencia diferente, superior, que lo va a diferenciar de los animales. ¿Cuáles son las conductas que componen la función simbólica? Son 5. Y las vamos a nombrar en orden de aparición. Lo primero que se logra es la imagen mental, que tiene que ver con el recuerdo, con el almacenar en la memoria imágenes que yo puedo recordar voluntariamente cuando las necesito. Ahí viene una relación con el preconsciente y el consciente de Freud. Ese preconsciente que dice el psicoanálisis empieza a cargarse de información, de imágenes, de recuerdos, que los puedo traer a la conciencia cuando los necesito. Entonces, un niño, por ejemplo, si yo le digo, cuando tiene cerca de 1 año y medio, por ejemplo, ven que todavía está en la estructura sensorio-motora, pero ya está construyendo su función simbólica. Le digo a un niño, alcanzame la pelota, el niño ya tiene una imagen mental de la pelota, entonces sin estar viendo la pelota, él puede ir porque la recuerda, buscarla, encontrarla y traerla. De hecho, hasta tal vez pueda recordar dónde dejó la pelota la última vez que la usó. Esto es muy complejo. Tener imagen mental es algo complejo, que también los animales tienen. Los animales tienen imagen mental, no tienen la función simbólica completa como el ser humano. La imitación diferida es la conducta que aparece en consecuencia de tener imagen mental. ¿En qué consiste la imitación diferida? En poder imitar algo que no está presente. Por eso decimos en diferido. No es en vivo, no es en presencia del objeto, sino que es en diferido, posterior. Por ejemplo, un niño que tiene el recuerdo de cómo es un perro y cómo se comporta un perro, puede, sin haber un perro presente, hacer guau guau, imitando de manera indirecta al comportamiento de ese animal. Esta imitación es diferida y es también la base de la conducta que viene después, que es el juego simbólico. El juego simbólico es, por ejemplo, el que mencionamos de representar
un caballo con el palo de escoba y montarse sobre él. Es un juego que está representando a un objeto que no está presente con otro objeto, gracias a tenerlo también almacenado en la memoria. Ven cómo una conducta se va encadenando con la otra. Este juego aparece alrededor de los 2 años y es muy rico y muy interesante ver a los nenes cuando realizan juego simbólico. Las conductas que imitan de los adultos, por ejemplo, hacer de cuenta que están sirviendo el té, preparando la comida, las escenas de la casa son muy representadas en esta época porque pensemos que estamos hablando de un niño de 2 años. Si por ahí es un niño que asiste a jardín maternal, pueda llegar a representar escenas del jardín. Pero el niño que hasta ahora vivió una vida dentro del hogar, lo que más imita son las conductas hogareñas. Es un juego que además le permite elaborar situaciones. Los niños suelen reproducir con muñecos escenas que han vivido en su vida cotidiana, a veces agradables, a veces desagradables. Por ejemplo, un niño que es obligado a terminar su comida y que no tenía ganas de comer, probablemente luego juegue a obligar a su muñeco a que coma toda la comida de la misma manera que lo han hecho con él. También encontramos dentro de las conductas de la función simbólica al dibujo. El dibujo que representa, que no es lo mismo que el garabato. Un garabato puede ser un dibujo simbólico si el niño le atribuye un nombre, si él tuvo intención de representar algo con ese dibujo. Si no hubo intención de representar nada con ese dibujo, estamos hablando de un dibujo que es un garabato. Pero si tiene intención de representar algo y le puede poner un nombre a ese garabato, ya hablamos de dibujo como parte de la función simbólica. Luego de este garabato con nombre suele aparecer el dibujo del monigote, esa figura humana cabezona, con dedos largos, piernas como palitos. Este tipo de dibujo está representando a una persona y a lo largo de la vida después se va perfeccionando. Algunos con más habilidad, otros con menos habilidad, pero el dibujo va evolucionando a formas más parecidas a las de la realidad. Y por último, el apogeo de la función simbólica es el lenguaje. El lenguaje es simbólico. Cuando nosotros decimos una palabra, estamos representando una idea con esa palabra. Cuando decimos casa, estamos representando un concepto y de acuerdo al contexto en el que esté utilizada esa palabra, podrá interpretarse como los materiales que componen a la casa, podrá interpretarse como hogar, como el lugar que habitan las personas, tendrá distintos significados de acuerdo al contexto en el que esté utilizada. El lenguaje es arbitrario y convencional. Por eso es el más difícil de lograr dentro de la función simbólica. Porque si yo hablo del palo de escoba representando el caballo, hay cierta relación entre el objeto elegido para representar y el objeto representado. Difícilmente yo pueda representar a un caballo, por ejemplo, con una pelota. Tal vez con una pelota podría representar otras cosas que tengan una forma similar a la pelota. Por ejemplo, hacer de cuenta que es un planeta. Pero en el lenguaje, los signos elegidos para representar los sonidos, las letras que utilizamos, por ejemplo, para escribir, o los sonidos que utilizamos para pronunciar una palabra, son arbitrarios. De hecho, en un idioma, una palabra se dice con ciertos sonidos y en otro idioma se dice con otros. Entonces, nosotros aprendemos a hablar el idioma que se habla en el lugar donde vivimos. Esto es arbitrario y es todo un trabajo para el niño. Por eso ahí hablamos de acomodación. El niño, en este caso, tiene que acomodarse mucho más que en otras conductas de la función simbólica. Porque él no puede usar la palabra que se le ocurra para representar un concepto. Tiene que acomodarse a las palabras que en su cultura y en su idioma se utilizan para representar los conceptos. Es un trabajo arduo para los niños. Por eso también en tantas ocasiones se necesita la ayuda de un profesional para ayudar al niño a adquirir el lenguaje. Una vez que se han logrado estas conductas, sabemos que el niño dejó la estructura sensorio-motriz para avanzar a la estructura preoperatoria. No quiere decir esto que el niño ya no aprenda más por los sentidos ni por los movimientos, sí que lo va a seguir haciendo. Cada estructura va incorporando, incluyendo a las estructuras anteriores.
Lo que ocurre ahora es que el niño utiliza prioritariamente para aprender la estructura preoperatoria, pero además sigue utilizando la estructura sensorio-motriz. ¿En qué consiste la estructura preoperatoria? Es previa a las operaciones. ¿Qué quiere decir? Que los niños en este momento conocen guiándose por un aspecto de las cosas y no, por ejemplo, como en una estructura operatoria, por dos o más aspectos de un objeto. Ahora lo vamos a explicar para que se pueda entender. ¿Por qué le ocurre esto al niño? En primer lugar, porque es egocéntrico. El niño es el ombligo del mundo en este periodo del desarrollo. Si lo vinculamos con la teoría freudiana, podemos decir todavía no tiene un super yo, todavía no está en relación a la ley. Es un niño que todavía se guía por el principio del placer. Le gusta jugar como se le ocurre, no importan las reglas. Por eso decíamos también en el video de psicoanálisis, es tan difícil poner a jugar a un niño de este periodo con un niño de un periodo más avanzado. Este niño quiere jugar como a él le gusta, porque él es el que pone las reglas, él es el que decide y la decisión está basada en divertirse. Es un niño que tiene su ego muy grande, piensa que el mundo gira alrededor de él. De la misma manera que la humanidad pensaba que el sol giraba alrededor nuestro antiguamente, el niño cree que él es el centro de la familia, todo tiene que hacerse a su modo. Por eso también es un periodo tan frecuente de berrinches, de caprichos. Todo esto es propio del periodo del desarrollo en el cual ese niño se encuentra. Este egocentrismo hace que, como decíamos, el concepto de fenómeno de Kant, el niño perciba los fenómenos de una manera distorsionada. Y el claro ejemplo es esto de no poder considerar dos criterios a la vez sobre un objeto. Se confunde cuando intenta incorporar dos criterios. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo le muestro a un niño una plastilina que convierto en un choricito, la amaso y la convierto en un choricito, y le muestro una plastilina igual a la anterior, que la convierto en una bola, si yo le pregunto al niño si alguno de esas dos plastilinas tiene más o menos masa, aunque él haya visto que eran originalmente las dos iguales, ese proceso de transformación que sufrieron hace que se desoriente y no pueda considerar dos aspectos a la vez, como son la cantidad de masa y la forma. Al variar la forma, que originalmente era idéntica en las dos plastilinas, pierde la visión de la cantidad de plastilina que había en cada una de esas barritas y se confunde por la forma. Entonces puede decir, la bolita tiene más plastilina porque es más gordita, o el choricito tiene más plastilina porque es más largo. Entonces la forma termina confundiéndolo y él pierde de vista la cantidad de materia. Esto es propio del pensamiento preoperatorio y lleva a los niños a cometer errores en la interpretación de las cosas que nos resultan hasta graciosos. El niño puede decir la luna me sigue porque ve la luna que se desplaza mientras él camina y esto da cuenta de su egocentrismo, es tan importante que la luna lo está siguiendo, pero además da cuenta de su incapacidad de separar características de un objeto para interpretarlas de manera integral. Se va a quedar con un aspecto mientras pierde de vista otro. Hay un montón de ejemplos que podemos mencionar en relación a esta característica del pensamiento del periodo preoperatorio. Otro ejemplo tiene que ver con la inclusión de clases. Esto de entender que una clase está incluida dentro de otra es algo que los niños de este periodo no pueden comprender. Si le decimos que un niño nació en la provincia de Buenos Aires, que por ende nació en la República Argentina y que por ende nació en el continente americano, el niño va a considerar un criterio. O es de Buenos Aires, o es de Argentina, o es de América. No puede ser de los tres lugares a la vez. No entiende que un concepto incluye al otro. Por eso hablamos de pensamiento preoperatorio, porque el niño en este periodo no puede entender que el 2 incluye al 1, que el 3 incluye al 2 y al 1, que cada vez que avanzamos un número vamos incluyendo a los anteriores. Como esto no lo puede comprender, no puede operar con números. Por eso Piaget habla de estructura preoperatoria. Es importante porque es la previa de las operaciones. Si no se construye esta estructura, no se va a poder construir la que sigue.
¿Qué es lo que va empezando a sacar al niño de la estructura preoperatoria? Justamente abandonar el egocentrismo. Cuando va corriéndose del centro del universo, cuando va entendiendo que no es el ombligo del mundo, que el mundo no gira alrededor de él, y empieza a ubicarse como uno más en el contexto, es cuando el niño puede empezar a modificar su forma de entender los fenómenos y empieza a poder incorporar un segundo criterio, y ahí decimos que hace el avance a la siguiente estructura, que es la estructura operatoria concreta. ¿En qué momento se da esto en el desarrollo? Alrededor de los 6-7 años. Y el acontecimiento que nos hace comprender que un niño dejó el periodo preoperatorio y que avanzó al periodo operatorio concreto es el pensamiento reversible, que es el que tiene la característica de revertir una acción con otra. Si yo hago con un niño operatorio concreto, que ya logró el pensamiento reversible, la prueba de las plastilinas que mencionaba antes, el niño solito va a darse cuenta que si yo revierto la acción y a esa masa que convertí en una pelotita le vuelvo a dar la forma original, y si revierto la acción que hice con el choricito y le vuelvo a dar la forma original de la plastilina, vuelvo al punto de partida. Por ende puede comprender que tanto el choricito como la bolita tienen la misma cantidad de masa porque no se agregó ni se quitó nada, solamente se le cambió la forma. Y esa forma que fue modificada puede volver al punto de origen. Ese pensamiento reversible, el que puede ir y volver, es el que permite comprender las operaciones, porque la suma es la reversa de la resta es la reversa de la suma, la multiplicación es la reversa de la división es la reversa de la multiplicación. Parece sencillo, pero es muy complejo de alcanzar para los niños a medida que van creciendo. Por eso es importante tener paciencia con sus aprendizajes y que cuando se equivocan podamos entender que esa equivocación puede estar dándonos cuenta de que todavía no alcanzó el nivel de desarrollo esperable. En primer grado, piensen que primer grado arranca con 6 años. Por eso también se espera unos meses más cuando un chico cumple los 6 años después de mitad de año. En la República Argentina funciona de esta manera. Se realiza así porque es un periodo en que hay un cambio muy importante. Si pensamos en la teoría freudiana, alrededor de los 5 o 6 años se completaba la estructura psíquica, y si miramos la teoría piagetiana, alrededor de los 6-7 años se alcanza el pensamiento reversible. Una cosa parece ser la consecuencia de la otra. Entonces, si yo pretendo que un niño que tiene 6 años o 7 y está en la escuela primaria logre, por ejemplo, operaciones complejas como la suma o la resta, la multiplicación, la división vendrá un poco más adelante, tal vez estoy pretendiendo que ese niño haga algo que su estructura de la inteligencia todavía no le posibilita realizar. Lo frustramos poniéndoles malas calificaciones o borrándole una cuenta y pidiéndole que la haga de nuevo, cuando ese chico todavía no puede entender el concepto de operación porque no tiene pensamiento operatorio concreto, tiene un pensamiento preoperatorio. Hay que ser muy cuidadoso con esto, y a mí me llama la atención cómo dentro de la docencia pareciera que hay docentes que se olvidaron la teoría piagetiana y que cuando se encuentran con niños de 6 o 7 años exigen un nivel de razonamiento que los niños todavía no han logrado. Obviamente no nos vamos a sentar a esperar que el niño alcance el desarrollo de la estructura operatoria, sino que vamos a tratar de estimular esto, de proponer situaciones que generen el desequilibrio, esto que hablábamos del conflicto cognitivo, que lo pongan en duda, pero lo vamos a hacer desde un lugar amoroso, desde un lugar de reconocimiento, nunca tratándolo como alguien que no sabe, que no puede, porque si no fomentamos el efecto Pigmalión negativo, que tenemos un video en el canal explicando este concepto tan importante. Esta estructura operatoria le alcanza al niño para explicar fenómenos del mundo en el que habita hasta un determinado periodo de la vida, porque después necesita adquirir una estructura más compleja para comprender ciertos fenómenos. Y este cambio entre el pensamiento operatorio concreto y el que sigue
se da alrededor de los 11-12 años, también coincidiendo con las edades que describe Freud en su teoría, donde empezaría la etapa genital. Piaget va a decir que alrededor de los 11-12 años se adquiere la estructura de la inteligencia operatoria formal, que es la estructura que vamos a conservar el resto de nuestra vida. La estructura operatoria formal es compleja, la más compleja de todas, por algo es la última en el desarrollo, porque es la que permite operar con operaciones. El preoperatorio todavía no puede operar. El operatorio concreto opera, pero el operatorio formal opera sobre las operaciones. Esto quiere decir que logra un pensamiento hipotético deductivo. Puede elaborar hipótesis con un razonamiento deductivo lógico, que es mucho más complejo que el pensamiento de niños más pequeños. Puede comprender el pensamiento científico, este proceso de verificación de pasos al nivel que lo hace la ciencia. Adquiere el pensamiento combinatorio, que es el que le permite, por ejemplo, sin escribir, en el mejor de los casos, deducir cuántos números de 4 cifras puedo formar combinando los números 1, 2, 3 y 4. Traten de hacer el ejercicio y van a ver que es muy complejo y que no pocas veces necesitamos recurrir al papel haciendo un esquema para poder llegar a una respuesta correcta. Y también tenemos el pensamiento probabilístico, que es súper complejo porque tiene que ver con la probabilidad de que algo suceda o no. Pensamos en el servicio meteorológico, se maneja mucho con la probabilidad y la probabilidad no se calcula azarosamente. Bueno, es 50% probable que llueva. Ese cálculo de probabilidad tiene un montón de operaciones complejas que tienen que ver con el análisis de la humedad, de los vientos, de las temperaturas, de un montón de factores que yo personalmente desconozco, pero quien se dedica a hacer meteorología conoce y puede aplicar. Entonces, este pensamiento de la estructura operatoria formal es complejo y en general no se viene adquiriendo a los 11-12 años como plantea la estructura piagetiana, sino bastante más tarde. Por eso también es importante que un profesor de secundario tenga esto en cuenta, porque si tienen sus aulas chicos de 11-12 años en primer año del secundario, y pretende que logren aprendizajes basados en un pensamiento de la estructura operatoria formal, cuando los chicos muy probablemente se encuentren todavía en la estructura operatoria concreta, no va a lograr sus objetivos y va a terminar teniendo un curso con un 80 o 90% de alumnos desaprobados porque está pretendiendo algo que la estructura cognitiva todavía no permite comprender. De nuevo decimos lo mismo, no nos sentamos a esperar que la estructura avance, pero sí fomentamos el pensamiento formal progresivamente sin frustrarlos. Si se enseñase lógica en la escuela, como se enseñaba antiguamente, por ejemplo, o se enseñase programación, que es un contenido muy vinculado a la lógica, los niños llegarían a los 11-12 años mucho más entrenados en el razonamiento, por lo cual seguramente alcanzarían la estructura operatoria formal en el tiempo esperado. Pero como estos contenidos no se suelen enseñar en la escuela, a los chicos les cuesta más alcanzar ese nivel de razonamiento. Es el que nos permite, por ejemplo, leer un texto y poder obtener una idea principal, una idea secundaria. Esto no es posible para un niño del periodo operatorio concreto, pero sí lo es para un niño de las operaciones formales. Para terminar con este video, quiero mencionar que la teoría piagetiana no fue pensada para el aula, no es una teoría educativa. Piaget trabajó como científico con lo que se llama el sujeto epistémico, es un niño de laboratorio. Piaget trabajaba en el 1 a 1 con los niños. Él comenzó como testeador, como aplicador del test de inteligencia de Binet y en base a eso fue desarrollando su teoría en la observación de sus propios hijos, observación individualizada de niños. Es decir, que él miró desde el lado científico el desarrollo, pero no lo miró dentro del aula. Por eso esta teoría debe complementarse con la teoría de Vygotsky, que hay un video en el canal al respecto, porque Vygotsky es el que mira al sujeto en el contexto en el que vive. La teoría piagetiana es importantísima para el ámbito educativo,
pero no puede ser aplicada de manera directa, necesita ser adecuada al contexto institucional. Lo que no podemos negar de la teoría piagetiana es el valor que tiene como herramienta diagnóstica para saber dónde se encuentra parado un niño y cómo lo ayudo a desequilibrarse y volver a recuperar el equilibrio, teniendo en cuenta la etapa del desarrollo, la estructura de la inteligencia que tiene. Y lamentablemente encuentro que se utiliza poco esta teoría para comprender, por ejemplo, los errores que un niño comete cuando realiza un examen o cuando está frente a una actividad. Nos olvidamos que tenemos que tener en cuenta en qué estructura del desarrollo está parado ese niño en ese momento. El objetivo del video es brindar esta información para refrescar conocimientos a aquellos que trabajen con niños, pero también para acercarlo a las familias, para que los papás, las mamás también puedan entender por qué los niños se equivocan en ciertas actividades y puedan buscar formas de ayudarlos sin hacerlos sentir frustrados.